Bienvenidos a este programa Identidad, donde el propósito principal es que estudiemos la palabra de Dios y, por supuesto, de esa manera nos acerquemos más a Él. Unión Radio constantemente se renueva y ese es el propósito, que tú conozcas de Dios. Así que estamos dándote la bienvenida a este programa con el cual cada día vamos a estudiar un poco acerca de la palabra del Señor. Bienvenidos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Vamos ahora a presentar el plato fuerte de este programa. Veamos a continuación lo que tiene por decir el pastor Eber Roblero acerca de un tema importante, la comunicación. Como seres humanos muchas veces presentamos algunas barreras para comunicarnos, pero ¿será que la comunicación con Dios también tiene barreras entre nosotros? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla como siempre su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero. Esta vez para que juntos avancemos en el estudio de la palabra del Señor. Y en este programa, nuestra base es la Santa Biblia. De hecho, hoy vamos a contestar una de las preguntas muy interesantes. ¿Cómo se comunica Dios con la raza humana? ¿Tiene Dios ese anhelo de comunicarse con la raza humana? Si así es, ¿cómo lo hace? Vamos a la palabra del Señor. Y justo en Hebreos, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2, dicen así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este versículo encontramos un anhelo del Señor de comunicarse con el ser humano. Y dice que lo ha hecho a través de la historia. Y menciona acá, por ejemplo, los profetas. Y también menciona específicamente por medio de Jesús. Pero veamos las tres maneras en que Dios tiene para comunicarse con los seres humanos. La primera manera que Dios se comunica con el ser humano es por medio de la naturaleza. ¿Cómo así por medio de la naturaleza? Bueno, vayamos a el Salmo capítulo 19 y el versículo 1. Veamos cómo dice este salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, cuando veamos un cielo azul, es porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Cuando veamos todas las obras que Dios ha hecho, llámese cielos, llámese tierra, llámese mar, llámese árboles, llámese animales, toda la creación tiene un propósito y es decirle al ser humano, detrás de esa creación hay un creador. Detrás de esa maravilla hay un creador que se llama Dios. Y Dios, usando su creación, quiere comunicarse con tu persona, con mi persona, quiere comunicarse con nosotros. Por eso,
Romanos capítulo 1 y versículo 20 agrega, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Con razón, el salmista cuando escribe proverbios también se fija mucho en la naturaleza, porque la naturaleza nos explica, la naturaleza nos habla, nos transmite muchos mensajes. Recordemos, por ejemplo, cuando dice el proverbista, ve a la hormiga, oh perezoso, que no tiene una organización, un capitán, no tiene la jerarquía, las insignias, los botones, los títulos, el organigrama, nada de eso, pero hacen un trabajo tan organizado, extraordinariamente productivo, que de verdad es para llamar la atención y decir, aquí hay un mensaje para la raza humana. Por eso es que Dios ha dejado el segundo libro, como le llama la sierva del Señor, que se llama Naturaleza, para que allí podamos también nosotros darnos cuenta que hay un Dios todopoderoso que está deseoso de comunicarse con nosotros, de transmitirnos verdades, amonestaciones, consejos y por supuesto acercarnos más a ese Creador que es Dios. En segundo lugar, Dios se comunica con la raza humana por medio de la Santa Biblia. Y vaya qué manera de comunicarse la que tiene Dios con nosotros, la Santa Biblia. Por eso en este programa lo que usamos como libro de texto, lo que marca nuestra ruta, se llama Santa Biblia. Porque en asuntos de fe, en asuntos de cristianismo, en asuntos de fe y práctica, no son las opiniones humanas, no son las decisiones de un grupo de personas, es la palabra del Señor. Por eso Jesús cuando estuvo acá, Él mismo usó las Escrituras y la gente decía, mira con cuánta autoridad es que habla. Porque la autoridad con la cual Él hablaba venía de su Padre Celestial y de las Sagradas Escrituras, como le llamaban en ese entonces. Por eso Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Porque el libro profético llamado Apocalipsis, desde su primera línea, deja en claro que la Biblia es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque es allí donde encontramos la base para poder sentar nuestra fe, nuestras creencias, las doctrinas y de allí en adelante desarrollar una fe. Amós capítulo 3 y versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dicho de otra manera, Dios se ha comunicado con la raza humana a través de los profetas. Y cuando vamos a la palabra del Señor, la mayoría de los autores de la Santa Biblia fueron los profetas, porque Dios usó a los profetas para darnos un mensaje, y ese mensaje está condensado en el libro llamado Santa Biblia. Por eso es que el Nuevo Testamento también dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Efectivamente, el autor de la Biblia es Dios. Los profetas fueron sus instrumentos para recibir el mensaje, para dar ese mensaje ahora a las generaciones que vendrían después de ellos. Es interesante porque dice este profeta que Dios no hace nada sin antes darlo a conocer. Entonces, queremos saber cuál es la voluntad del Señor. Queremos saber qué mensaje tiene Dios para mí. No es pensando en si se alinean o no los
planetas. Es qué tiene Dios en su palabra para mí el día de hoy. ¿Y qué otro método, otra manera, otra forma de comunicarse tiene Dios con nosotros? Bueno, dice la palabra del Señor en Hebreos 1, 1 y 2, el cual ya leímos, pero la segunda parte dice así, que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Esto es extraordinario. Comprender este concepto es básico. A ver si lo logramos transmitir de esta manera. El Hijo, siendo Dios, y dice el Nuevo Testamento, principalmente Pablo, dice que Dios no escatimó el ser Dios y dejar su trono, la adoración que recibía, la gloria en la cual vivía. Y entonces Pablo dice que Jesús se despojó de eso, se quitó eso y vino y se hizo uno como nosotros, se hizo humano. Juan dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Ahora, ¿con qué intención es que Dios toma ahora la humanidad y está con la humanidad y convive con la humanidad? Aunque tenemos que ser claros, también la Biblia lo dice, Él fue tentado en todo, como tú y como yo, solo que sin pecar. Pero ¿cuál era la intención detrás de eso? Dios quiere comunicarse ahora mismo con tu persona y con mi persona por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino y se hizo humano para decir, yo quiero estar allí para comprenderlos, para entenderlos. Y claro, Jesús al estar acá, ahora entiende nuestro idioma. No estoy hablando de un idioma como español, como portugués, como inglés. Estoy hablando que Jesús entiende nuestro idioma de la tristeza, el idioma de la soledad, el idioma de la preocupación, el idioma del desprecio, el idioma de la angustia, el idioma del rechazo por crecer en la fe. Jesús lo entiende. Y como Él entiende ese idioma, entonces Él se comunica con nosotros por medio de su palabra. Y el Padre dice, ahora sí puedo comprender a la raza humana. Por eso San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ahora viene una parte muy importante. Y esta es la parte que de verdad va a llenar nuestra vida en este momento. ¿Por qué se comunica Dios con nosotros? Debe haber una razón, o más razones, o un propósito. ¿Por qué se comunica Dios con nosotros? En primer lugar, Dios se comunica con nosotros porque quiere ser amigo del hombre. ¿Cómo? Bueno, leamos algunos versículos. Santiago capítulo 2 y versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice el texto, y fue llamado amigo de Dios. Si hay una razón poderosa por la cual Dios quiere comunicarse con nosotros, es que Él quiere ser nuestro amigo. Fue amigo de Abraham. Pero si seguimos estudiando la Biblia, en Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla con cualquiera a su compañero o a su amigo. Cuando Dios busca comunicarse con tu persona y con mi persona, ahora a través de la Santa Biblia, lo hace porque Él quiere ser tu amigo. En estos días cuando tener verdaderos amigos es prácticamente cuesta arriba, Dios está diciendo, yo quiero ser tu amigo.
Por eso me comunico contigo a través de la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 15, versículos 13 al 15, el mensaje queda claro. La intención de Dios de comunicarse con nosotros es para ser amigos de Él. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice Jesús, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oigo de mi Padre, os la doy a conocer. Qué grande oportunidad la que tenemos nosotros de contar con un amigo, y ese amigo es Dios. Y Él quiere comunicarse con nosotros por medio de la Santa Biblia. ¿Hay alguna otra segunda razón por la cual Dios quiere comunicarse con nosotros? Sí la hay. Dios quiere comunicarse con nosotros para que conozcamos la verdad. En un mundo donde el relativismo es cada vez más popular, más aceptado y como que llegara a ser la moda del momento, Dios tiene verdades absolutas. Dios tiene verdades claras, directas, y por eso Él quiere comunicarse con nosotros por medio de la Biblia para decirnos, esta es la verdad, andad en ella, y no tenemos que ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino a la verdad. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Y el Salmo 111, 7 y 8, dice que las obras del Señor son verdad. Y Él quiere decir, esta es mi obra, estas son mis obras, esto sí es la verdad. Además, ¿por qué Dios quiere comunicarse con tu persona y con mi persona? Porque Él quiere ser nuestro consolador en momentos difíciles. Y esta es la parte que personalmente puedo decirles que yo he disfrutado porque he sido parte de ese consuelo del Padre hacia mi persona. Dice Isaías 66:13, con aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. En el momento de soledad es cuando Dios quiere estar allí, porque Él quiere comunicarse contigo para que experimentes la compañía y la bendición de Él. En ese momento de enfermedad, cuando el dolor es más intenso, ahí Él quiere venir para consolarte, y lo hace por medio de esa comunicación que se llama palabra de Dios. Justo en ese momento de problema y de angustia, cuando parece que no hay ninguna salida para un enorme problema, el Señor tiene 1000 salidas para ese pequeño problema a la vista de Dios. Pero Él dice, aquí está mi palabra, aquí está la solución, aquí está la receta. Ven, comuniquémonos. Y Él quiere comunicarse. La comunicación es importante. Por eso Dios anda buscando las maneras, las formas de poder comunicarse con nosotros. Esto me recuerda el anhelo que había en personas en el pasado, cuando la comunicación no era fluida como lo es ahora, sino que se usaban métodos tradicionales para llevar un mensaje de un lugar a otro. La historia dice que se usaban, por ejemplo, los caballos, los jinetes, para poder llevar un mensaje a otro lugar. Y entonces aparece don Samuel Morse, que dicen los historiadores que no solamente él, sino que también otro le ayudó. Bueno, fue él, fueron dos o fueron varios. Lo importante es esto. Samuel Morse, que era un pintor y también inventor, él dijo, ¿cómo podemos acortar distancias
por medio de la comunicación. Y empezaron a imaginar cómo poder acortar distancias. Bueno, si enviamos un reflejo, por ejemplo, o enviamos una luz, o enviamos un sonido, y el otro que allá recibe ese sonido, esa luz, comprende lo que estamos enviando, entonces acortamos la distancia, porque podemos poner a alguien allí, otro más allá, y el mensaje llega. Y entonces inventaron el sistema de comunicación binario o conocido como el código de Morse, que se puede usar sonido, se puede usar toques, se puede usar luz, se puede usar varias formas, pero hay un código. Y ese código es enviar una letra, copiar esa letra, unir una sílaba, unir palabras, unir frases y dar a conocer un mensaje y luego recibir una respuesta. Fue así como se empezó a trabajar esa clave de Morse, como le llamamos ahora. ¿Y saben qué? Fue de gran utilidad, porque después esa clave fue usada para el telégrafo, por ejemplo, donde por mucho tiempo y por muchos lugares fue el medio de comunicación más rápido y más eficaz que podía lograrse en aquella ocasión. Y saben, me encantó revisar esa historia porque el primer mensaje que se envió en clave o en código de Morse decía: ¿qué obras ha hecho Dios? ¿Qué obras ha hecho Dios? Y yo termino con esto. ¿Qué obra ha hecho Dios? Con tener un código de comunicación que es la Santa Biblia. ¿Qué tal si de hoy en adelante tomamos una decisión? Y la decisión es: yo quiero saber cuál es tu voluntad, Dios mío, para mí. Yo quiero saber qué mensaje tienes para hoy. ¿Qué promesa tienes para hoy, justo en este problema que tengo? ¿Qué promesa hay para mí en esta enfermedad que me agobia? ¿Qué consejo tienes para mí ante este terrible problema que estamos enfrentando como matrimonio, como familia, como empresa? ¿Qué hacer cuando las expectativas que se tenían están por los suelos ahora? Dios desea comunicarse con tu persona y conmigo a través de la Biblia. Ese es el código de la felicidad. Ese es el manual para la vida acá en la tierra. Es la manera de Dios de comunicarse de manera más directa. Sí, está en la naturaleza, por supuesto, y ahí hay grandes mensajes. Jesús mismo vino acá y Él está también intercediendo por nosotros. Pero lo más directo ahora es la Santa Biblia. ¿Qué te parece si de hoy en adelante le decimos: gracias Dios por darnos la Biblia? Abriré la palabra, estudiaré la palabra, creeré la palabra y practicaré la palabra. Y si hacemos eso, muchas bendiciones vendrán del cielo y entonces vamos a decir: Dios se comunica conmigo, le encanta que sus mensajes vengan a mí. Y nosotros, por supuesto, también lo haremos por medio de la oración. Que Dios te bendiga y recuerda siempre: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga. Estamos llegando al final de este programa, pero no nos queremos despedir sin antes darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estudiar contigo. Así que te invito a que cierres los ojos y podamos elevar una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santo, santo, santo y glorificado es tu nombre. Señor, agradecemos la oportunidad que tú nos das de tener todos los medios digitales por los cuales podemos compartir tu palabra. Gracias porque cada día nos das la oportunidad de conocer un poco más de ti y poder comunicarnos, Padre Celestial, a través de la oración y estar siempre en constante comunión contigo. Agradecemos la oportunidad de este estudio bíblico que hemos recibido y pedimos de corazón que tú mores con nosotros y nos ayudes cada día a tener una mejor comunión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.
Recuerda que cada semana estaremos contigo para poder estudiar un poco acerca de la palabra de Dios a través de estos resúmenes. Pero recuerda también que podemos brindarte una atención especial si tú nos escribes a través de todos nuestros medios digitales como WhatsApp 3240-3176 o también si tienes alguna pregunta o algún comentario, lo puedes dejar en la cajita de comentarios de acá abajo. Si estás interesado en asistir a alguna iglesia adventista, visita la iglesia adventista más cercana a ti y escríbenos para conocer cuál es la que queda cerca de tu localidad. Te esperamos en un próximo programa.